eso estaba bien. Lo que no se podía hacer era secuestrar a un hombre con el objeto de forzarlo a la esclavitud. Un ejemplo, se le cumplía el tiempo, pero esta persona le obligaba, lo amarraba para que siguiera ahí. No era permitido, era considerado como secuestro, ¿sí? Y era considerado como un delito muy grave, a tal punto que el Señor está diciendo, ¿el secuestro, con qué se paga el secuestro? ¿Con qué? Con la muerte. Tremendo. ¿Se le imaginan ustedes si nosotros simplemente hiciéramos lo que la palabra de Dios dice? Aquí los que secuestran están sentados en La Habana tomando café bien rico, charlando lo más de bueno, porque secuestran. Y el gobierno se sienta con ellos. O sea, yo creo que yo nunca me podré sentar a tomarme un cafecito con un presidente de la República, nunca, ni con alguien así, pero esta gente se da la buena vida. Y miren, simplemente seguir los parámetros de la palabra de Dios. Si alguien que sabe que al secuestrar a alguien va a morir cuando lo encuentren, yo les aseguro que sería un escarmiento para mucha gente y no sería una opción. Entonces la palabra de Dios nos enseña principios que tristemente, aunque nuestra nación se aleja cada vez más de los principios de Dios, nosotros debemos recordar y tener claridad de este tipo de cómo el Señor actúa. Entonces, ellos eran dignos de ir a la pena capital. ¿Recuerdan un caso en la Biblia de un hombre que fue secuestrado? Muy bien. José fue secuestrado por sus hermanos y vendido a los madianitas. Si hubieran aplicado la ley, que no estaba la ley, pero en ese momento todos sus hermanos eran culpables de secuestro. Y qué triste, ¿no? Entonces, ahí dice que si fuera hallada en sus manos, ¿qué significa esto? Debiera ser traducido, y si es hallado con el dinero en su mano, o sea, le encontraron en su mano el dinero que le pagaron por la venta de esa persona. Verso 17, maldecir a los padres. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. La idea de maldecir aquí es más como lo que nosotros podemos pensar, es como una amenaza de muerte. El que tenía un vivo deseo de que su padre estuviese muerto para obtener una herencia, más que es como eso. Entonces el propósito de la ley, recuerden, ¿cuál es el propósito de las leyes? Proteger, cuidar, y el propósito de la ley era que los niños, imagínense, Dios está diciéndole a Moisés, está entregando leyes para que a su vez le entregue a los que legislan y les diga, esos niños crezcan, diciéndoles, miren, hay una sentencia para el hijo ingrato y desobediente, y que recuerden que Dios ciertamente les daría una retribución si hubieran maldecido a sus padres, aunque sea en silencio o si hubieran levantado la mano contra ellos, salvo que se arrepientan y huyan a buscar refugio en su Salvador. Pero los niños deberían de crecer con ese temor reverente a sus padres. Y aunque ellos no lo merecen muchas veces, recuerden, hay personas que saben que su padre lo abandonó, saben que su mamá no estuvo con ellos cuando lo necesitó y lo dejó tirado y todo. Aún así, ese hombre, esa mujer, cuando tienen a sus padres ahí, está llamado a honrarle, no obedecerle en todo lo que ellos digan, porque sabemos, están apartados, son necios, y quizá la demanda que me pida, si va en contra de Dios, no puedo hacerlo. No significa no significa que entre padre e hijo no vayan a haber dificultades, o no vayan a haber desavenencias, porque la Biblia nos muestra una desaveniencia. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba aburrido en casa y le dijo, papá, deme herencia y me quiero ir, y vemos cómo solucionó. El padre que representa a Dios, le dio al hombre la herencia. Este hombre fue y malgastó lo que tenía, hizo todo, pero cuando volvió, nos damos cuenta cuál fue el trato que el padre le dio. Pero también la historia no nos dice que el padre empezó a postear en todos los lugares, mandó a hacer volantes, hijo mío, ¿dónde estás? Ven que te necesito, no puedo vivir sin ti. ¿Y quién fue el que cayó en cuenta de su error? Ese hijo se cayó en cuenta de su error. Pero cuando vino, el padre no fue orgulloso, sino que el padre corrió al encuentro de su hijo, lo abrazó, le dio un banquete, fue una bendición muy especial.
Entonces no significa que no vamos a tener desavenencias, el punto es cómo las vamos a solucionar, cómo vamos a arreglarlas, ¿sí? Cómo vamos a organizar esas dificultades. No es con muerte, no es a los puños, no es con un cuchillo, con un puñal, eso no es de un hijo de Dios. Entonces, vamos a las leyes contra la violencia y el abuso y el maltrato, ¿sí? Versos 18. Vamos a ver la compensación por heridas personales. Además, si alguno riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando de que un hombre, dos personas que están peleando y uno de esos usó una piedra, un puño y ¡prum! Lo dejó malherido al otro, ¿sí o no? Lo dejó tendido allí y luego el otro se levantó y empezó a caminar, quedó malherido pero ya está caminando con su báculo, con su bastón, salió. Entonces lo que está diciendo es el otro va a quedar absuelto, pero lo que tiene que hacer es, de alguna manera, es satisfará, significa compensar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que conocemos en nuestros días como daños y prejuicios, ¿sí? Y perjuicios perjuicios, no prejuicios. La abogada aquí está, gracias doctora. Entonces, daños y perjuicios, no prejuicios, porque prejuicios es cuando yo no quiero, me da pena algo, tal cosa, es diferente. Daños y perjuicios. A pesar de que esos principios, recuerden, han sido mal utilizados por los avaros de los días modernos, esos mismos principios aún permanecen, ¿sí? Los daños y perjuicios aún permanecen, pero ustedes se dan cuenta que muchos abogados, qué pena aquí con la futura abogada, muchos abusan y quieren y lo que va a mostrarnos aquí la palabra es como guardar el corazón de aquellos que van a querer aprovecharse de la situación, como pasa en nuestros días, ¿sí? Hay un accidente, pasa algo, y entonces quieren es de allí, mejor dicho, se prenden y quieren acabar hasta con todo, y ganar y sacar ventaja, pero vamos a ver que Dios fue muy sabio al poner estas limitantes. Entonces, herir o matar a un siervo o una sierva, verso 20-21. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Eso me parece tenaz, la verdad me golpea mi cabeza, porque aunque el propósito no era golpear al siervo o que el amo maltratara o matarlo, todos los esclavos de cualquier nación podían hacerlo, ¿no? Podían matar al siervo y no pasaba nada, parte sin novedad. Aquí no era permitido, tenía que disciplinarle si se portaba mal, pero que no se le fuera la mano. Pero dice allí que si esa persona se levantaba, no será castigado, o sea, simplemente fue la disciplina, pero dice, más si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad, o sea, es parte de él. Pero aún si moría, ese era como el castigo que esa persona podía tener, porque se le estaba muriendo alguien que era muy valioso en la parte del trabajo, o sea, era el castigo que tenía. De hecho, me parece fuerte. Pablo dice a los efesios que vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, a los que cumplen aquí la función de patronos, no les está dado la oportunidad de maltratar a sus subalternos, sino realmente tratarlos, recordando que el Señor es el Señor de todos, tanto de ellos como de nosotros, y siempre tenemos que mirar al Señor. Leyes de retribución, verso 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Sí, ustedes saben que hasta salió una canción, golpe por golpe, yo pago. Eso ya, hasta eso la sacaron. Entonces, esta es la ley de retribución, nos habla de, eso es lo que se conoce como la ley del talión, que significa la ley de la igualdad.
¿sí? Para que nadie fuera en su venganza, están peleando, algo ocurrió, me cortó el dedo, entonces voy y le corto el brazo. No, sino que había como una ley de igualdad. En esta ley el propósito era dar un equilibrio, era una forma, tenía el propósito de quitar la venganza de las manos de los particulares, sino que fueran a un tribunal y en el tribunal ya estaba qué era lo que debía ocurrir, ¿sí? Si era un ojo, pues un ojo por ojo, un diente por diente, tenaz, ¿no? Era la regla de oro y fue instituida como una de la guía para los jueces, para que no se pasaran con el castigo de alguna manera. También relacionaba el crimen con el castigo, como ocurría en muchas naciones antiguas. Entonces Jesús llevó ese principio para enseñarnos a no tomar represalias. Cuando Jesús lo citó, era que nosotros no deberíamos Jesús citó esto, viste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, cualquiera que les haga esto y lo otro, entonces el que quiera abusar de ti, hasta dale tu capa. Lo que está diciendo es no deberíamos de tomar la venganza en nuestras propias manos, sino dejar que el Señor es el vengador de nosotros, Él es el que se encarga de hacernos justicia. Entonces, debemos tomar decisiones sabias para que la disciplina sea eficaz. Como aplicación podríamos pensarlo, ¿no? Un castigo demasiado severo es injusto y uno muy ligero no enseña nada. ¿No les parece a ustedes? Un castigo muy severo para lo que uno de nuestros hijos, pongámoslo nosotros como padres con nuestros hijos, ¿sí? O en la comunidad que el Señor nos permite estar. Un castigo más allá de lo que nuestro hijo cometió, pues lo va a desalentar, lo va a desanimar, ¿sí? Pero también un castigo o una disciplina ligera no le va a enseñar nada a nuestros hijos o en la comunidad donde estamos. Entonces necesita ser, alguien decía que con nuestros hijos, hablando del tema de nuestros hijos, debemos de cogerlo como un jabón, ¿sí? Si lo apretamos muy fuerte, pues se nos sale. Y si no lo cogemos firme, se nos resbala. Un jabón tiene que cogerlo en la medida exacta. Si lo tratas de hacer así, el día y se te sale de tus manos. Pero si no lo apretas lo suficientemente firme, se te va a descolgar de tus manos. Entonces, es como la aplicación que podríamos tener de esto que el Señor está hablando de las disciplinas. Vamos a los 26 al 36, porque nos va a hablar de unas leyes de negligencia y tiene que ver con lo que poseemos, con las propiedades. Recuerden esto, el principio es, siempre que Dios nos da la oportunidad de tener algo, nos va a demandar por eso que nos ha dado, ¿sí? Aquí vamos a ver a unos hombres que van a tener animalitos, pues esos animalitos tienen que tenerlos bajo su cuidado. Otros van a tener tierras y van a cavar pozos, pues donde caben sus pozos tienen que tener pilas porque alguien se puede ir ahí, entonces tienen que pagarle a esa persona. La idea es eso. Como aplicación es, Dios te da algo a ti, pero debes de ser responsable y buen mayordomo de lo que Dios te da. Hay pasajes que hablan aún de los terrados. Si tú tienes una terraza, ¿qué es lo que tienes que hacer? Poner una baranda. Si alguien se muere, si alguien subió a esa terraza y se cae y se muere, es tu responsabilidad porque no tomaste medidas en el asunto. Entonces vamos a hablar de las leyes sobre negligencias. ¿Cuántas veces podemos ser negligentes y cómo esto puede afectar a otros? Dice allí, verso 26, vamos a leerlo ahí de corridito y explicamos y terminamos. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. O sea, alguien hirió y es el ojo, le dio y prun, lo golpeó, le hizo un daño en su ojito, pues lo que tiene que hacer es que tiene que dejarlo libre, ¿sí? Esa fue la consecuencia. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. Ustedes saben que lo triste del corazón del hombre es que echa la ley, ¿echa la qué? Muy bien, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué ocurre? Pues entonces alguno de los siervos podría decir, pues yo me voy a poder estar bien mal para que mi jefe me dé la jeta, me rompa un diente y me deja libre, ¿sí? Y ahí quedó pagada la deuda. Entonces, a veces ese es como el corazón del hombre. Un comentarista dijo lo siguiente: si esto no les enseñaba humanismo, imagínense, está diciendo, ¿cómo le va a sacar un diente? ¿Sí? Si no les enseñaba humanismo, porque recuerden que la esclavitud estaba
aprobaba una esclavitud diferente a lo que los rodeaba a ellos. Si no les enseñaba humanismo, les enseñaba precaución, ¿sí? Ya que el golpe arrebatado les podía privar de los frutos, servicios del esclavo. Y este interés personal les obliga a ser más cuidadosos y prudentes. Si notan, o sea, es como de alguna manera, si no les estaba enseñando la prudencia que como amos deberían de tener y el cuidado que deberían de tener de sus siervos, pues tenían que ser prudentes, porque en una desenfreno, en un frenesí, algo arrebatado, golpeaban a su siervo, le quitaban un diente, no había odontología, ¿sí? Entonces lo que hacía era, mire, aquí, esta es la paga de mi servicio, me voy, quedó libre, sí, quedaba mueco, pero quedaba libre, quedaba con una ventana, pero quedaba libre, ¿sí? Entonces, verso 28, aquí viene algo interesante de las pertenencias. Si un buey acorneare a hombre o a mujer a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. ¿No les parece tenaz? ¿Cuánta gente que tiene un Rottweiler ya estuvieran muertos? No simplemente le aplican la inyección de muerte al animalito, sino que esa persona que fue irresponsable, que le dice, mire, es un animalito, pilas que ese perro es muy mordelón, tiene que sacarlo con bozal, porque si pasa algo, es responsable. ¿Qué estaba pasando aquí? Esta ley ilustra el principio, recuerden que todos son principios, ilustra el principio de la intención y la negligencia. Eso significaba que ser herido por un buey, los israelitas no tenían otro animal capaz de matar a un humano, los caballos eran un lujo extremo, ¿sí? El dueño de un buey que mata a hombres no podría ser culpable si el animal no tuviera un historial de agresión hacia las personas. O sea, llegó el buey y le dio la loquera por ahí y ¡prá! Mató a alguien. Entonces lo que pasaba era que mataban el animalito, la carne no se comía. Miren el principio, es como que no sacamos ventaja de eso, o sea, pues ya lo maté, pues hagamos un asadito, invito a la familia, no, o sea, es como pilas con lo que tenés, tenés que ser responsable. Pero ¿qué pasa? Que ya le han dicho, hey vecino, ese güey está muy brioso, ha estado correteando por ahí, se ha saltado, se ha salido, está por ahí suelto haciendo de las suyas, pan, pasó, mató a una persona, muere el buey y muere la persona. Tremendo, pena capital por eso. Pero ¿qué nos enseña eso? La pregunta del día uno es, Dios tan malo, ¿por qué permite algo así? ¿Sí? Si nos está diciendo por anticipación, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tener cuidado con las propiedades que Dios me da, en este caso con los animalitos. Entonces, nadie debía de tener ganancias o en cuanto a lo concerniente de una muerte accidental. Entonces, verso 30, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. ¿Es claro? Entonces podría ser de que aquí también cobrara, la persona dijeran, no, yo no quiero que el fulanito de tal muera, yo creo que él me pague a mi mamá, y me lo tiene que pagar con 10 bueyes, con 5 camellos, con 5, ¿sí? Ponían un precio. Entonces era el precio de rescate. Verso 31, haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Entonces yo dije que se acorneaba a su mamá, pero la mamá no valía, era si corneaba al hijo o a la hija. Entonces ahí lo que podría pedir era un precio de rescate por lo que había ocurrido. Verso 32, si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Tremendo, ¿no? Entonces 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. ¿Recuerdan qué hizo Judas con nuestro Señor? Lo vendió por 30 monedas de plata. Bueno, era una profecía en Zacarías 11, 12 y 13 está. Zacarías 11, versos 12 y 13. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno,
el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño lo que fue muerto, y lo que fue muerto será suyo. Aquí sí se podía ganar, ¿sí? Entonces iba el bueycito, ellos tenían los pozos para sacar agua, había otra opción también para que los pozos funcionaban, y resulta que el pozo, se fue el animalito al pozo, se murió, se desnucó. Entonces venía el dueño del buey y miraba de quién era miraba los papeles, el registro de ¿cómo se llama eso? No, hombre, se me fue. De la propiedad, ¿cómo se llama la propiedad? La escritura pública. Entonces mira la escritura, es de fulanito de tal. Iba donde el dueño del pozo y le decía, mire, mi buey se me desnucó allí. Entonces él tenía que pagarle buey por buey, darle la paga, pero este hombre cogía el buey y decía, bueno, pues ya murió el buey, fue un accidente tal, pero entonces podía usar para él la carnita que estaba allí. El dueño de la cisterna pagará y será suyo. Verso 35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él. ¿Sí? Entonces es como legal, ¿no? Como qué cosa entre animales se dieron y pues yo no estoy mandando a mi buey a que cornee el otro, pero lo corneó, entonces pues tampoco va a perderlo todo, entonces vendemos el vivo y partimos ahí, y pues perdieron los dos, mejor dicho. Sí, los dos perdieron. Y dice, mas si era notorio, ahí vean otra vez, intención, es como esa falta de atención, y esto nos regala un principio muy importante. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Es muy claro. Entonces están diciendo, si se dan cuenta aquí cómo es el valor de la vida humana, y el de los animales era diferente, ¿sí? Entonces, debemos ser responsables con lo que tenemos, ¿sí? Debemos restituir los daños ocasionados a terceros. Entonces, debemos restituir cuando hacemos daño a otro, o si nuestros hijos. Está bien, bueno, yo creo que ya vamos a terminar. Entonces, debemos tener presente, recuerden, debemos tener presente eso, que lo que Dios nos da, debemos de... Dios nos ha dado a nosotros, para que quede grabado, Dios nos ha dado a nosotros, lo que nos da es para asumir con responsabilidad lo que tenemos. Cuando te da un hijo, tienes una responsabilidad con ese hijo, lo que ese hijo va a hacer afuera también. Si te da 2 hijos, pues igual las propiedades que tienes, es asumir todo con responsabilidad. Es el principio que debemos tener. Entonces, responsabilidad y justicia, y no tomar en nuestras manos la justicia por nuestras manos, sino siempre dejar que el Señor se encargue de nuestra necesidad o de lo que haya ocurrido. Con el tema de los padres, pues vimos, ¿no? Cuán importante es que los padres sean hombres de Dios, los hijos, hombres de Dios, hombres con carácter, van a engendrar hijos con carácter, ¿sí? Pero hombres débiles de carácter, pues van a engendrar hijos sin el carácter de Dios, y se va a generar un problema muy serio. Entonces es muy patético ver cómo padres no tienen el carácter de Dios, que lo necesitan, y el carácter lo da la palabra del Señor. Y es de mucha bendición ver un hombre con el carácter de Dios guiando a sus hijos, instruyéndolos en el camino que el Señor quiere que sean instruidos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Te queremos honrar, Señor. Siempre es una bendición y nos hablas de una manera linda, Señor. Sé que es complejo a veces extraer principios o aplicaciones para nosotros de estas leyes, pero queremos mirar los principios que hay allí de responsabilidad, de juicio, de no tomar por nuestra propia cuenta venganza, pero también, Señor, el principio de la honra a los padres, y el principio de esos padres que se necesitan y se requieren con urgencia, hombres, mujeres con tu carácter, Señor. No hombres faltos de carácter que huyan a las situaciones
que se presentan, de alguna manera están culpando a todo mundo por lo que ocurre, cuando lo primero que debemos de mirar es cuán culpable soy de lo que estoy haciendo, cuál es mi responsabilidad en este asunto y si tengo que asumirlo, tengo que asumirlo, y si tengo que pedir perdón, hacerlo, Señor. Ayúdanos a tener esa humildad para reconocer cuando fallamos, para disponer nuestro corazón a rendirnos a lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quedamos despedidos, que tengan una excelente noche. Si han guardado sus diezmos ofrendas, ahí está el alfolí. Que Dios les bendiga.